¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. 15 de diciembre, fecha que estaba calendarizada para esta segunda vuelta. Hay resultado, hay presidenta electa. Michelle Bachelet se reelige para otro periodo no consecutivo, porque nuestra Constitución no lo permite. Michelle Bachelet, quien era expresidenta, ahora es presidenta electa de la República. 62% de los votos válidamente emitidos los consiguió la candidata de la nueva mayoría, el 37 y algo, 38% redondeando, Evelyn Matei. Una de las noticias del día, la alta abstención. Aproximadamente 1 millón de votos menos respecto de la primera vuelta fue lo que sucedió hoy día. 5,7 millones de chilenos acudieron a las urnas. Fernando Villegas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Ah? ¿Cómo estás? Con un ánimo republicano. Un ánimo republicano, sí. Está muy bien eso. Fernando Paulsen. ¿Qué tal? ¿Un ánimo de qué tipo? Republicano también. Muy bien. Y nuestro invitado de inmediato, Álvaro Elizalde, vocero de la candidatura de Michelle Bachelet, con un ánimo, me imagino, festivo. De celebración republicana. Está muy bien, está muy bien. Bueno, partamos por eso. ¿Cuál es el ánimo hoy día? ¿Qué es lo que viene mañana proyectando? Y si fue el triunfo que esperaban. Sobre 60 era bueno. De ahí para abajo podrían dar algún tipo de explicaciones. Pero 62 holgados. Sí, yo creo que en general es un muy buen resultado de una campaña que se extendió durante 9 meses. Son 3 elecciones en las que participó este año Michelle Bachelet. En todas obtuvo un enorme respaldo. Y yo creo que es la ratificación del apoyo de la ciudadanía a lo que representa su visión de futuro y particularmente su programa de gobierno. Ella se ha comprometido con Chile a impulsar una agenda de transformaciones para, como lo señalaba, enfrentar con decisión la desigualdad, garantizar que los frutos del progreso lleguen a todos, y eso ha sido ratificado en 3 oportunidades en las urnas en forma categórica en lo que va del año. Fernando Villegas. ¿Cómo está? Buenas noches. No quiero aguar ninguna cosa ni nada, pero tú acabas de decir, lo acabas de decir tú, has hablado del apoyo ciudadano. Por supuesto tiene apoyo ciudadano, pero el apoyo ciudadano no es igual al apoyo electoral. Los ciudadanos son todos los chilenos mayores de 18 años hasta que se mueren, y los electores son aquellos que hacen uso del derecho a votar cuando corresponde. Y a mí me preocupa personalmente como republicano, precisamente, y más allá de que ganó esto, el de más allá, el 60% de personas que decidieron no hacerlo, lo cual significa que el 40% lo decidió hacerlo. Si al 40% le calculamos el 60%, la regla de 3 simple nos dice que en ese caso obtuvo un apoyo del 24% electoral, Michelle Bachelet, y menos, por supuesto, Evelyn Matei. Entonces, lo que te quiero preguntar es si en algún momento ustedes han considerado o van a considerar, o te parece a ti en lo personal, que esta cifra, aunque son evidentemente un triunfo electoral macizo, si equivalen a este apoyo ciudadano que se ha estado proyectando durante toda la campaña, esta sensación como que el país abrumadoramente estaba detrás de una agenda de cambio, el país entero movilizándose, se generó una imagen, en parte mediática, en parte política, muy avivada a la cueca. En algún momento Osvaldo Andrade habló de hagámosla cortita, ganémosla en una primera vuelta, cosa que no pasó. Entonces, hay una distancia entre ser ciudadano y ser elector. Yo sé que eso no quita ni nada del triunfo de Michelle Bachelet, no pretendo hacerlo. Pero debe tener, y yo creo que tiene algún significado político, sobre todo cuando de aquí estamos hablando de un gobierno que no pretende simplemente una continuidad, digamos, como fue el segundo o tercer gobierno de la Concertación respecto a los anteriores, sino que viene con una agenda bastante robusta de cambios y transformaciones que yo mismo ya N veces calificado de revolucionaria, en el sentido de que van a las instituciones madres de la nación. ¿Tu opinión? A ver, un par de reflexiones al respecto. Yo creo que fue un triunfo categórico, una gran diferencia con la candidata del oficialismo, más del 60% de los votos, y lo que ha ratificado, lo que se ha visto ratificado en las 3 elecciones en las cuales ha participado en el transcurso del año Michelle Bachelet. En segundo lugar, obviamente, y en eso comparto lo que tú planteas, no puede ser puesto en duda el resultado, porque en democracia gana quien obtiene un voto más. En este caso, por eso digo que comparto tu reflexión. En democracia gana quien obtiene un voto más. Michelle Bachelet obtuvo una gran diferencia. Y eso da cuenta de un enorme respaldo respecto de los ciudadanos que se pronunciaron. Lo tercero, respecto al tema de la abstención, el sistema del voto voluntario es de reciente data en nuestro país. Esta es la tercera vez que se aplica. La primera fue la elección municipal, en la primera vuelta, y ahora en la segunda vuelta. Yo creo que hay que evaluar cuáles son los mejores mecanismos para efectivamente incentivar la participación electoral.
porque no es extraño que, por ejemplo, las tasas de participación de los sectores más pobres es inferior de los sectores más altos de la sociedad, y eso tiene que ver con cuestiones tan simples como que, por ejemplo, en otros países donde hay voto voluntario, el transporte es gratuito el día de la votación. Para una persona que gana el sueldo mínimo, el salario mínimo, y que tiene y hay varios mayores de 18 años que viven de su salario, obviamente, el impacto que tiene la locomoción es alto y es un desincentivo. O las 2 horas de las que disponen los trabajadores para ir a votar, que en los hechos es insuficiente. Entonces, aquí se requiere, ya en una mirada más de largo plazo, establecer mecanismos para el incentivo y para facilitar la votación. Y lo último, yo creo que la abstención nunca se puede ser interpretada como un todo homogéneo. Es decir, en uno u otro sentido. A eso iba a ir y la segunda pregunta. Y lo que indican en general los estudios en otros países es que los que se abstienen en general, en caso de que voten, se reparten más o menos de la misma forma de aquellos que votan. Salvo que el resultado sea muy estrecho, pero en este caso el resultado fue significativamente amplio. Y además, cuando la elección se ve como poco competitiva, y eso es un dato de la causa, eso obviamente que genera un desincentivo. La elección que en Chile ha tenido mayor participación ha sido la segunda vuelta a la Lavín, porque era un resultado incierto. En Francia, sin ir más lejos, en la elección presidencial tuvo una tasa de participación un mes después. En la elección de Parlamento hubo un 20% menos de participación. El mismo país. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿es irrelevante el Parlamento para los franceses? En absoluto, porque todos sabemos que el régimen francés, que es semipresidencial, el presidente está solo a cargo de las relaciones exteriores y la defensa. Y todo lo demás depende del jefe de gobierno que se elige a través de la elección del Parlamento. Y sin embargo, un 20% menos de franceses votó entre una elección y otra con un mes de diferencia. Entonces, hay distintos factores que inciden en la participación, y yo creo que el hecho que esta no se haya visto por muchos electores y ciudadanos como una elección competitiva, eso sin duda que genera un desincentivo. Perdona, sí, por favor. Mira, está bien. Yo no creo particularmente que el tema de la movilización sea muy importante. La gente, por pobre o trabajadora que sea, tiene que usar toda la semana, todo el mes, toda la vida locomoción, y si han llegado al extremo de ser tan poco interesados por la elección que por ahorrarse ese día no van, entonces el tema en realidad es el desinterés más que el costo de la micro. Pero yo te quiero plantear si no sería necesario un análisis más específico y más a fondo de esta materia, porque hay otros que señalan que en todas partes hay mucha abstención. Tú has puesto ejemplos de otros países o de otras épocas de nuestro país. Y a mí me parece que en este momento Chile vive una situación muy particular, específica y sui generis, que uno no la puede comparar ni con lo que era Chile hace 10 años, ni cómo eran las elecciones hace 15, ni cómo operan las cosas en Francia. Yo creo que en esta abstención, por ejemplo, y eso es un asunto que preocupa, creo a políticos de tu sector, sobre también, hay mucha gente que con ese voto hizo un voto de rechazo. Yo conozco, y todos conocemos mucha gente joven, que no son simplemente personas que no quisieron ir a votar por no tener plata para el micro o porque les dio flojera, sino que están haciendo una postura con eso. Algunos fueron y rayaron con cualquier cosa el voto. Y ahí yo veo un potencial complicado, de la cual me imagino que Michelle Bachelet y el gobierno, la nueva mayoría, va a tener que hacerse cargo en algún momento. No creo que esa abstención sea, digamos, una cosa que sea tan fácil de tramitar y meter en un cajón. Creo que hay potenciales tremendos ahí. Sí, a ver, sobre el tema del costo de la micro, puede parecer un tema secundario, pero el Chile que vivimos, y es expresión solo de las desigualdades, no es irrelevante. No es irrelevante, porque lamentablemente tenemos un número no poco significativo de trabajadores que ganan el mínimo. Que en Chile es piso y lamentablemente también es techo, a diferencia de otros países donde el salario mínimo es marginal desde el punto de vista del porcentaje de los trabajadores que ganan el salario mínimo. Entonces, obviamente ese tipo de cosas hay que resolverlas. Y países desarrollados que tienen voto voluntario tienen transporte gratuito el día de la votación. Entonces no es irrelevante. Ahora, ¿qué es el único factor? No cabe duda. Y ahí yo creo que efectivamente la abstención tiene causa heterogénea. No creo que pueda ser interpretado. Mira, siempre cuando hay abstención hay quienes quieren ser los padres de la abstención. Entonces algunos quieren decir, miren, votó poca gente porque todo está malo y hay descontento. Y otros que van a decir, votó poca gente porque todo está bueno y a la gente no le interesa votar. Es multifactorial. Y yo creo que tenemos que analizarlo. Hay que examinarlo. Ahora, que sea importante, sin duda, analizar el fenómeno, no cabe duda. Llevamos 3 elecciones con voto voluntario y las tasas de participación han sido bajas. Toca que fue el medio de la Navidad, toca que la elección era bastante irremontable, toca que hay desinterés o decano con la política o rechazo a la política, es multifactorial. Bueno, todo eso es lo que hay que examinar. Sí. Pero la legitimidad del gobierno elegido en este... No, nadie discute eso. Yo creo que eso no está... Yo creo que hay otro tema que se va a examinar muy de cerca, que probablemente
la derecha va a tener que mirarlo muy de cerca porque ella fue profundamente más afectada por la abstención que Michelle Bachelet. No guarda ninguna proporción cómo afecta la abstención a Michelle Bachelet que cómo afecta a Evelyn Matei. Hoy día Andrea Insunza en Twitter sacó un gráfico que es bastante explicativo. Coloca las últimas 4 segundas vueltas. Y los votos, en términos nominales, los votos que se obtuvieron con voto obligatorio, acuérdense que ahí en ese entonces la abstención, entre comillas, se llamaban los no inscritos, las personas que no se inscribían, que eran más o menos 5 millones y medio, y votaba más o menos 7 millones y tanto votaban. Bueno, Andrea Insunza, profesora de la Universidad Diego Portales, hace los cálculos siguientes. No sé si que podemos encontrar ahí está, por ejemplo, ahí está. Esas son las últimas 4 segundas vueltas. En la primera vuelta de Lagos con Lavín, Lagos saca 3.683.158 votos. Bachelet, en la segunda vuelta del 2005, saca más o menos lo mismo, 3.723.019 votos. Frey, en la segunda vuelta que pierde con Sebastián Piñera, saca 300.000 votos menos, pero siempre en el orden de los 3.367.000. Y Bachelet hoy día saca más que Frey, 3.468.000. Entonces, desde el punto de vista de lo que ustedes ven en los cuadros rojos, se mantiene más o menos estable la votación. Si ustedes miran los votos de la derecha en los cuadros azules de lo que estábamos viendo, ven que... Se lo pueden poner de nuevo. Se lo pueden poner de nuevo. Ven que Lavín saca 3.495.000 votos, en los azules. Piñera saca 3.236.000 votos cuando pierde con Bachelet y saca 3.590.000 votos cuando gana a Eduardo Frei, más o menos siempre en la misma rango. Y de pronto viene la votación de Michelle Bachelet que saca... de Matei, que saca 1.400.000 votos menos. Ahí está. Ahí se rompe la continuidad que se tenía en los dos bloques. Y por lo tanto, alguien se va a preguntar, a ver, ¿cómo fue que la abstención, siendo una cosa bastante masiva, afectara primordialmente a un sector versus el otro? Y creo que esa es una discusión al interior de la propia coalición de gobierno, ¿no? Sin lugar a dudas, las cifras son bastante categóricas y yo creo que efectivamente la Alianza tendrá que realizar una autocrítica respecto de sus resultados. Hay distintos factores que inciden en su mal resultado. Sin duda que hay una mala convivencia evidente entre Renovación Nacional y la UDI, que no solo de esta elección, que se arrastra durante mucho tiempo. Pero es que en ese sentido la nueva mayoría ha tenido, siendo más diversa y con vocación de mayoría, y por eso es más diversa, ha tenido la capacidad de establecer espacios de convergencia y de entendimiento y además una lógica de colaboración y fraternidad que no existe en la alianza de gobierno. El hecho de que hayan cambiado sucesivos candidatos tiene un impacto. La propia campaña en que realizaron, yo creo que el gobierno cometió un error, sobre todo cuando fue artífice de esta serie de ataques infundados contra Michelle Bachelet que terminaron teniendo un efecto boomerang. En fin, ellos tendrán que evaluar cuál es el impacto que ha tenido eso efectivamente en su mala votación. Pero si uno ve esos números, es evidente que los grandes castigados desde el punto de vista electoral y de la abstención, sin duda, son ellos. Hay otros datos por si hay alguien que quisiera poner en duda, entrar a cuestionar o analizar la supuesta falta, no ilegitimidad, pero que ponga en duda la legitimidad de esta elección por la abstención, qué sé yo. Decir que, es un dato duro también, que Sebastián Piñera consiguió 3.600.000 votos en la segunda vuelta anterior. Y y Michelle Bachelet hoy gana también la segunda vuelta con 3.400.000 y tantos votos. Es decir, prácticamente en el margen saca lo mismo Piñera en segunda vuelta que Matei ahora, que Bachelet. Son los ganadores en segunda vuelta, sacan prácticamente los mismos votos y con la salvedad de que cuando ganó Sebastián Piñera había voto obligatorio y ahora es voto voluntario. Por lo tanto... eso es un mérito para Bachelet. Pero por lo pronto, si hay alguien que quisiera poner en duda eso, hay que contrastar estos dos datos y dejar ese diametralmente claro, archivado y por visto. Porque si es ilegítimo para alguien este triunfo de Bachelet, entonces tampoco era representativo de Sebastián Piñera, cosa que me parece que es para archivar. Yo no he visto a nadie que esté, por lo menos no he visto,
sea, a lo mejor hay alguien que está escondido delegitimando, pero lo único que se podría acercar, digamos, un poco a eso. Soslayándolo. Es unas declaraciones que le vi en la tarde, en algún momento de la tarde, a Noboa, en el sentido de que no delegitima el triunfo, es una cuestión legal, pero sí pone en duda el que la candidatura de Bachelet, por estas cifras que hemos visto, la abstención y lo demás allá, tenga por lo tanto agua en la piscina como para un programa tan transformador. Esa es la única cuestión que se podría acercar, pero ahí está el Parlamento, a años luz. Ahí está el Parlamento y su mayoría en ambas cámaras, ojo, Álvaro. Puedo hacer, a ver, un primer comentario. La competitividad de una elección incide en una mayor tasa de participación. En el caso de Estados Unidos, la elección con mayor tasa de participación en los últimos 50, 60 años ha sido la contienda entre Kennedy y Nixon en 1960, porque fue de un resultado muy estrecho. La que ha tenido de las más bajas tasas de participación ha sido la contienda Clinton-Dole, con bajo el 50%, y mucho más, porque ustedes saben que en Estados Unidos la tasa de participación se calcula respecto a los inscritos, pero bueno, cada estado tiene su ley, pero hay que inscribirse para efectos de votar. Por tanto, si uno lo compara respecto a la población mayor de 18 años, estamos hablando de tasas de participación muy bajas y nadie ha cuestionado la legitimidad de los gobiernos democráticos en Estados Unidos. Entonces, creo que ese es un factor que hay que tener a la vista y que es muy importante. Lo segundo, lo que quiere hacer el Jovino Noboa es apropiarse de la abstención. Yo creo que Jovino Noboa, si él dice que él supone un cambio, bueno, los que votaron por Matei son los que suponen el cambio. Y los que quieren el cambio son los que votaron por Michelle Bachelet. Nadie puede apropiarse de la abstención. Porque por lo que dije anteriormente, quienes van a interpretar la abstención como que el sistema se viene abajo y por eso la gente se abstiene. Y aquí, al contrario, van a decir, estamos tan bien que a la gente no le interesa la política y por eso se abstuvo. Yo creo que la abstención, por definición, es heterogénea. Y por definición uno la puede interpretar porque no es una expresión positiva en favor de una u otra postura. Lo concreto, de los chilenos que votaron, de los ciudadanos en rigor, porque pueden votar también los extranjeros con más de 5 años de residencia, la gran mayoría lo hizo por Michelle Bachelet. Y eso es un resultado categórico y claro que da cuenta que efectivamente hay una voluntad para seguir de un poco la línea de lo que planteaba Fernando respecto de lo que dijo Jovino Noboa, ¿qué relación advierten ustedes que hay entre este grado de abstención, que comparto contigo en que puede tener montones de diferentes explicaciones, desgano en algunos casos, indolencia, que les dé lo mismo en otros, gente que no cree en el sistema y por lo tanto decide hacer una especie de declaración al no ir a votar, pero como no puede distinguir entre el flojo y el que hace la declaración porque están todos agrupados, tiene múltiples factores. Pero ¿qué tanto sienten ustedes que ese factor, el peso de saber que existe un país mucho más amplio que eventualmente podría votar si es que ejerciera su derecho, pero no lo ha hecho? ¿Qué tanto, a juicio de ustedes, los obliga o los mandata a intentar ampliar la base de apoyo que tenga un gobierno de Michelle Bachelet? A ver, el programa de Michelle Bachelet parte de la convicción de que es necesario enfrentar condiciones de la desigualdad, porque este es un país que ha progresado mucho desde que recuperamos la democracia, ha crecido económicamente, ha reducido la pobreza, pero hay una sensación de insatisfacción en los chilenos que sienten que el progreso no golpea las puertas de sus casas. Y eso tiene que ver con que, desafortunadamente, esta sigue siendo una sociedad profundamente desigual. Y la desigualdad no solo se expresa en una mala distribución de la riqueza, se expresa en relaciones humanas asimétricas. En la relación con los pueblos indígenas, en una clase media que está asfixiada por deuda, salud, educación y vivienda, pero que sin embargo no califica para los beneficios sociales, en el centralismo exacerbado, que asfixia a las regiones, en el centralismo dentro de las regiones, en donde la capital regional asfixia a las demás comunas, en la imposibilidad de los trabajadores de negociar colectivamente y por tanto mejorar sus condiciones laborales y particularmente sus remuneraciones, en la brecha salarial entre hombre y mujer. En fin, yo podría aquí dar un largo relato respecto de cómo esta desigualdad se expresa. Y lo que ella ha planteado como propuesta de futuro es iniciar un nuevo ciclo histórico en donde demandas ciudadanas que han estado pendientes se puedan llevar adelante precisamente para construir una sociedad con mayores grados de inclusión social. Esto es que mantengamos o incluso elevemos los niveles de crecimiento económico que hemos tenido en democracia, pero generando mayor inclusión social. Que los frutos del progreso, como lo dije anteriormente, lleguen a todos. Y es un desafío muy ambicioso, pero da cuenta de lo que es el diagnóstico que tiene Michelle Bachelet respecto de lo que es la realidad de Chile y que ha sido ratificado de forma contundente en la urna en las 3 elecciones en las cuales ella participó este año y particularmente en la de hoy. Álvaro, si es que hablamos de futuro, primero hay que conformar gobierno. Sí. Y si en la derecha hablamos de la noche, de los cuchillos largos, en el sector de ustedes que el triunfador será la noche, no sé, de los que se mandan a tomar medidas para mandarse a hacer un traje, si quieren ser... En fin, ¿cómo
¿Cómo es la agenda? ¿Cuál es la carta de la candidata ganadora de aquí a muy poco tiempo a tener armados equipos? Porque no es un cambio de gobierno dentro de la misma coalición, es una puesta en marcha que tiene costos, toma mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa a partir de mañana temprano en el comando de Bachelet? A ver, en primer lugar, la presidenta de Chile lo ha dicho, ella no ha destinado un segundo siquiera a pensar cuál va a ser la composición de su gobierno. Ha planteado criterios respecto de la renovación del liderazgo, pero ha señalado que tampoco el cambio de identidad es relevante. O sea, puede haber una persona mayor, una persona menor, lo importante es que hagan bien su trabajo y que sean idóneos para la pega. Pero ella no ha realizado ningún proceso de reflexión en esta materia. Así que estas definiciones, que por lo demás son prerrogativas exclusivas del presidente electo, ella la tendrá que dilucidar en las próximas semanas, cuando le anuncie al país cuál va a ser la forma de la composición. ¿Qué les dijo usted hoy día en la tarde? ¿Nos vemos mañana o muchas gracias por este tema no lo hemos hablado nunca? Y en ese sentido yo soy muy respetuoso porque entiendo que hoy día elegimos un presidente de la República, una presidenta. Ella tiene el mandato del pueblo, de la ciudadanía, para conformar su gobierno. Y por tanto hay que ser muy respetuoso de la prerrogativa que ella tiene. Y obviamente yo conociéndola hace más de 20 años y habiendo trabajado durante estos 9 meses de campaña con ella, tengo la convicción que sus decisiones van a ser las mejores para el país. A ver, Álvaro, hay una cosa que cambia total y absolutamente, a mi modo de ver, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet a este segundo gobierno de Michelle Bachelet. En el primer gobierno de Michelle Bachelet era la primera mujer presidenta de Chile y tenía lo que se denomina una luna de miel natural. Ella armó un equipo bajo la lógica de que nadie se repetía el plato, bajo la lógica de la paridad de género, y bueno, y durante mucho tiempo transitaron oposición y gobierno en una suerte de entendámonos, busquémonos, hasta que finalmente la oposición fue a oposición y el gobierno fue gobierno. Aquí, de lo que estoy seguro, es que no va a haber luna de miel. Por múltiples razones. Una, no solamente porque la oposición tiene que mostrarse que sigue siendo vigente y oposición, sino además porque hay dentro incluso de las personas que apoyaron a Michelle Bachelet, entre los que están los candidatos, o sea, los diputados electos, ex estudiantes o dirigentes estudiantiles, que han dicho que no va a haber ni un solo minuto de tregua en lo que son los problemas fundamentales, lo mismo que han dicho muchos de los movimientos sociales y regionales, y por lo tanto vas a tener que tener expectativas de enfrentar probablemente, no sé si una oposición, pero por lo menos una presión desde el primer día. Sí, la propia presidenta de Chile ha señalado que no va a ser fácil la tarea de gobernar, y esto básicamente porque este país cambió. Hay una generación completa que creció en democracia, que no tiene el temor a la involución autoritaria que sí existía en los 90. Y que es mucho más demandante y consciente de sus derechos. Pero eso también es una oportunidad, en términos de que efectivamente este país se puede atrever a mucho más en relación a las reformas que se pueden llevar adelante, y eso a mí me parece que algo positivo que hay que saber conducir y canalizar adecuadamente. La segunda reflexión, Michelle Bachelet tiene una sólida mayoría parlamentaria. El resultado de una nueva mayoría el pasado 17 de noviembre a nivel parlamentario es histórico. Eligió 18 diputados más que la Alianza, 18, y está pendiente de la calificación de Puerto Varas, que podría ampliar a 20, porque como se descuenta uno y pasa, son 2 al final. Claro. Y 5 senadores más. Eso no había ocurrido nunca. En primer lugar, porque durante 16 años no nos olvidemos que la concertación del pasado fue mayoría social, política y electoral, y sin embargo no podía siquiera aprobar una ley ordinaria, porque había en Chile senadores designados, que votaban con lo que en ese tiempo era la oposición, que es la Alianza. Entonces, efectivamente, eso permite alcanzar los quórum para aprobar leyes ordinarias, leyes de quórum calificado, y se está muy poco de alcanzar el quórum para las leyes orgánicas constitucionales, pudiendo sumar a los diputados y senadores independientes a esa reforma que son tan relevantes. Entonces, eso obviamente genera un cuadro distinto respecto del apoyo parlamentario que va a tener el próximo gobierno. Pero, y vuelvo a la primera reflexión, bajo ninguna circunstancia eso significa que se deba subestimar el cambio cultural que ha habido en Chile y que es positivo. Y por eso Michelle Bachelet señala, cuando lanza su candidatura en el Bosque, que Chile debe iniciar un nuevo ciclo histórico, un nuevo ciclo económico, social y político. Y ese nuevo ciclo implica que obviamente la sociedad chilena tiene que impulsar transformaciones que están pendientes para construir un tipo de país con mayor inclusión social, con mayor cohesión social. Ok, Álvaro, pero si es que no se consiguen los quórum para las leyes orgánicas constitucionales, la única forma de obtenerlas, o las inmediatas, son el que tú obtengas esos votos de parte de tu contraparte, la oposición. Y eso significa tener emplazamiento y tener vía donde la oposición, que va a estar más dividida que nunca, a mi modo de ver,
después, porque yo le encuentro toda la razón al presidente Piñera en que viene la noche de los cuchillos largos, que ya partió hoy día y que mañana probablemente va a ser más dura. Y tú vas a tener un instante, un paréntesis, donde vas a tener gente, como me contaba Matías, que había escuchado a Carlos Larraín, que va a estar con nosotros en un rato más, que incluso había propuesto a Osvaldo Andrade que los invitaran a Renovación Nacional al gabinete. Vas a tener una serie de situaciones que pueden ser bastante impensadas en términos de generar u obtener apoyo para reformas que el país necesita. ¿Qué tanto sienten ustedes que hay que apelar a la oposición para optar a esos votos restantes? Te lo planteo en los siguientes términos. Yo creo que en lo que respecta a reformas legales contenidas en el programa de Michelle Bachelet, aprovecho y muestro algo propaganda, pero estamos en campaña. En el programa de Michelle Bachelet, yo creo que van a existir mayorías parlamentarias para poder llevar adelante este programa, en lo que a las reformas legales respecta. Ahora, cuestión distinta es que Michelle Bachelet lo ha señalado, ella no quiere ejercer un liderazgo avasallador. No va a pasar la planadora y por tanto siempre va a tener la voluntad de diálogo y entendimiento con todos los sectores para que los acuerdos sean lo más amplios posible. Ahora, si eso se traduce en que una minoría crea que tiene derecho a veto respecto a una reforma que es muy importante, no, eso no va a ocurrir. Ahí tendrán que regir las reglas de la mayoría y de las minorías propias de la democracia. Pero obviamente la voluntad de diálogo y entendimiento existe, porque mientras más sectores se sumen a las reformas que están contenidas en este programa y que son fundamentales, insisto, para construir una sociedad con mayor grado de inclusión social, bueno, bienvenido sea. Y por tanto siempre va a haber voluntad de diálogo y entendimiento. No, me parece que esa es la línea que la mayoría de los ciudadanos, estoy aquí adivinando, preferiría. Me imagino que en un mundo ideal todos apoyan el programa y ponen su parte y lo discuten amablemente. Ahora sí, eso va a ocurrir bastante más difícil, porque entre otras cosas no vislumbro ninguna personalidad, salvo quizás Evelyn Matei, pero ella va a quedar un poco fuera ahora, que sea capaz de generar una visión unitaria de su sector, en primer lugar. Segundo, generosa. Y tercero, que encuentre también realmente no solo a Michelle Bachelet, sino que otro, porque Michelle Bachelet deja de ser ahora la líder. Ahora ya no es la reina que lo maneja todo por ser la candidata, ahora es la presidenta y tiene que entrar en una relación distinta con los partidos, con los parlamentarios. Ahora es parte de una máquina de gobierno. Y entonces se requieren muchas contrapartes y en la derecha se requiere un espíritu muy abierto y también y como se requieren tantas cosas, yo soy un poco pesimista, no creo que se van a encontrar realmente y yo creo que desafortunadamente muchas cuestiones se van a dirimir finalmente como por lo que tú dices, bueno, están de acuerdo pero tenemos los votos y hasta luego, buenas noches. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Bueno, yo insisto, la voluntad de diálogo y entendimiento existe, pero también en democracia gobiernan las mayorías, con respeto a los derechos de la mayoría, pero gobiernan las mayorías, eso es propio de la democracia. Lo que en Chile es una anomalía es que leyes que son muy relevantes, casi 20, que regulan materias que son muy importantes, requieran estos quórum altísimos que las convierten en normas pétreas, que no pueden ser modificadas. Y lo que es peor, el contenido fue impuesto, todos sabemos, en un régimen de facto, en una dictadura. Basta con comprar el diario oficial del 10 de marzo de 1990, en donde se promulgaron la mayoría de estas leyes y tiene más hojas que el Quijote, la Biblia y el Corán juntos. Eso es una anomalía de nuestro sistema democrático, porque en los países que hay verdadera democracia, efectivamente las normas constitucionales tienen quórum más altos para su reforma, pero las leyes se reforman con quórum que son razonables, donde la mayoría puede efectivamente decidir una determinada materia. Pero reitero, el liderazgo de Michelle Bachelet es un liderazgo que une, es un liderazgo que escucha y es un liderazgo que fomenta el diálogo. Y por tanto, yo creo que ella va a hacer su mejor esfuerzo por sumar a la mayor cantidad de actores a estos cambios. Hubo un canal, no sé si creo que fue el nuestro u otro, pero da lo mismo, que estuvo un momento mostrando unas imágenes, pero lo sacaron rapidito para afuera, a una conversación en un salón del hotel de Michelle Bachelet ya electa por Evelyn Matei, que la fue a visitar. Sí. Alcanzaron a escucharse 2 o 3 palabras de buena crianza. Y si tú nos pudieras contar un poco más qué onda pasó ahí, cuál fue el tenor de la conversación. A ver, yo efectivamente estuve en la reunión. Yo no le voy a contar lo que ahí se conversó por una razón de respeto a ambas. Si alguien quiere contar esa conversación... Porque tú estabas ahí al lado. Sí, yo estaba, y estaba también el marido de Evelyn Matei. Lo que sí puedo decir que fue una conversación bastante positiva, más allá del protocolo, de buena actitud, más allá del protocolo, sí, más allá del protocolo, de una buena actitud y una buena reunión. No hablaron nada de concreto específico respecto de temas de país para el futuro, pero fue una reunión, yo diría que en un buen ánimo, y en ese sentido yo quiero reconocer la actitud que tuvo Evelyn Matei, el gesto republicano de, en primer lugar, reconocer el triunfo de Michelle Bachelet y, en segundo lugar, concurrir al Hotel San Francisco a felicitarla. Me parece que es bueno resaltar esas actitudes que le hacen muy bien a la democracia, porque cualquiera sea el ganador,
Yo creo que en democracia hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Álvaro, tú dijiste que con lo conseguido en ambas cámaras del Parlamento se pueden pasar, salvo las leyes orgánicas constitucionales, que falta un poco, muchas otras leyes que están contempladas justamente en el programa de gobierno o en las primeras medidas planteadas por Michelle Bachelet. Es decir, depende prácticamente de la voluntad de ella echarlas a andar porque sabe que va a tener aprobación. Pero también has dicho tú que no tiene ni un ánimo de pasar esa aplanadora, que podría efectivamente hacerla si fuese sesgada, mezquina o en fin, con ánimo revanchista. Por lo tanto, va a depender, y como va a depender de su voluntad en muchos de estos casos, también se le va a medir desde los sectores que quieren más cambio. Algunos dirán los sectores más radicales, más izquierdistas, Partido Comunista, que la van a empezar a medir y decir, bueno, ¿por qué usted se restringe? ¿Por qué frena usted si usted tiene la posibilidad de soltar el freno para que hagamos estos cambios? Por lo tanto, vamos a ver de Michelle Bachelet en buen chileno, cuánta pata le quiere meter al acelerador o no, va a depender mucho de ella, porque lo que ella diga un poco se va a hacer, porque tiene los votos. ¿Cómo se va a hacer eso? Dos reflexiones de nuevo sobre la materia. Es propio un sistema democrático que quien gana el Poder Ejecutivo y gana una mayoría parlamentaria puede llevar adelante su programa. Eso no es una irregularidad. La anomalía es la que ocurre en Chile, o sea, donde hay sectores que han ganado las elecciones y sin embargo no pueden hacer nada, porque eso no es propio de un sistema democrático. Lo segundo, Michelle Bachelet lo ha señalado claramente. Ella nos invita a iniciar un nuevo ciclo histórico para enfrentar condiciones de la desigualdad. Pero como ella fue presidenta de la República, actúa con mucha responsabilidad, sabe que no todo se puede hacer en un periodo de gobierno, sobre todo tan corto como de 4 años. Por tanto, lo que ella va a llevar adelante es su programa, porque es el programa que comprometió ante la ciudadanía. Aquí hay compromisos. Y por tanto, lo que ella va a llevar adelante tiene que ver con reformas estructurales, tales como la reforma educacional. Sí. Pero tú sabes que los compromisos tienen... Fortalecer la salud pública, elevar los estándares en materia de seguridad ciudadana, en fin. Álvaro, y eso está contenido en su programa y es lo que comprometió con Chile. Pero muchos de esos contenidos, de esos compromisos son genéricos. Y cuando es como las leyes, una vez que se aprueba una ley es distinto como se hace el reglamento de la ley. Cuando le hagan el reglamento a esa ley, por así decirlo, va a depender para dónde guía la nave. Y ella puede, porque tiene el timón, con la aprobación ciudadana que ha obtenido en la primera vuelta, en ambas cámaras y hoy, ella va a poder tomar el timón a donde quiera llevarlo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser para que los sectores que necesitan cambios más rápidos, los que están más apurados, los que quieren cambios más radicales, no se desilusionen rápido? Yo insisto, ella va a hacer lo que contiene el programa. Hay otras cuestiones o buenas ideas que pueden plantearse y obviamente se incorporarán en la tarea de gobierno. Pero lo que va a hacer Michelle Bachelet es lo que está contenido en su programa, porque ese es el compromiso que adquirió con Chile. Y si hay un liderazgo responsable, un liderazgo que cumple su compromiso, un liderazgo que elaboró su programa escuchando a la ciudadanía, es el de Michelle Bachelet. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que estar muy confiado. Y si hay alguien que sabe lo que es gobernar, porque ya estuvo 4 años ahí y ahí uno sopesa distinto las cosas, yo creo. Ministra de Estado, Presidenta de la República y la chilena que ha desempeñado la más alta responsabilidad en Naciones Unidas, que hoy día vuelve a la moneda y va a actuar, sin duda, que con mucha responsabilidad, impulsando las transformaciones que están pendientes y que los chilenos demandan. Álvaro Elizalde, vocero de Michelle Bachelet, es como los futbolistas, se le acabó el contrato hoy día en la tarde, pero con renovación, yo creo, ¿no? Pero Matías, para mí ha sido un honor estar en esta campaña. Un honor. Está bien. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Tolerancia Cero porque tenemos muchos más invitados para analizar la jornada electoral. Nueva línea láser.